Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Onda Verde, como desde hace ya 24 temporadas de manera ininterrumpida y como siempre decimos en este último tiempo, ¿no? En el formato del canal de YouTube, en streaming, en la oficina, ok. Y como en cada emisión, en este caso, el señor Héctor Molina, director de cine y muchos otros títulos más que podemos llegar a darle, pero es el nene y por favor, gracias nene. Hola querido Gustavo, hola Cristian, bueno, un honor estar acá, este lugar tan acogedor y tan importante para los que estamos en la comunicación, que haya muchos espacios de esto, ¿no? Y que funcionen y que tengamos la posibilidad de salir al mundo y comunicar, ¿no? Sí, cuando había tanto monopolio, todavía sigue habiendo, sí, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, se está desmadrando eso. ¿Vos ves esto? Se están indisciplinando la gente que ¿viste? sabe, como ustedes, de medios, que no tenemos que depender de la mirada o de los patrones que nos dicen cuándo y cómo tenemos que decir algo, ¿no? ¿Vos creés que esto es como una apertura democrática de los medios, Sí, claro. los nuevos modelos de comunicación? Sí, claro, sí. Bueno, recién hablábamos ahí acá con nuestro amigo Cristian, que hay cosas que todavía yo particularmente no me termina de caer la ficha respecto de hacer una mensura, digamos, de hacer una especie de análisis cuantitativo. O sea, cuánto es mucho, tiene impacto, cuánto tiene rebote. No lo sé y no estoy en condiciones de poder mensurarlo, pero ya el hecho de que exista un espacio para comunicar que no dependa de tecnologías multimillonarias o de empresas que monopolizaron toda la vida las pantallas y los micrófonos, claro que tiene que ver con la democratización. Lo mismo pasa con el oficio nuestro, ¿no? Donde hasta no hace mucho, para poder acceder o poder gobernar tecnología de buena calidad, de buena resolución de imagen y sonido, era prohibitivo. Si no tenías crédito, subsidio o una producción más grande para filmar, era imposible. Hoy, cámaras como estas, o con las cámaras reflex que también graban en video con una altísima calidad, la pones en manos de cualquier hijo de vecino, que lo importante es que tenga algo para contar y vamos para adelante, ¿no? Ahora, nene, de todo modo, siempre nos faltan 5 para el peso, sí, digamos. Tenemos el acceso y nos podemos apropiar de los medios de registro, las cámaras, los micrófonos, las luces, etcétera, pero las pantallas de mucho impacto todavía no son nuestras. Aquellas son las pantallas de mucho impacto. Los medios tradicionales, digamos, los canales tradicionales de televisión o de cable, o los que son las plataformas hoy, Netflix, Disney, todas esas cosas, o las pantallas de las multisalas. Sigue estando también monopolizada por la gran industria cultural, fundamentalmente Hollywood, ¿no? Pero bueno, siempre encontramos un resquicio, acá hay uno. Venís de un camino de muchos años te paso el mate, nene, de muchos años, ¿no? Recorriendo el cine, la creación, digamos, y esta nueva tecnología que se vino, digamos, ¿cómo vivís ese cambio del formato, de la velocidad, de la calidad? Y si un poco queda atrás lo artesanal, viste que eso también, porque vos decís, bueno, sí, la imagen o cualquiera puede con una cámara, pero digo, también hay otro espíritu dentro de lo que es la creación en los medios y en la comunicación. No, lo vivimos con beneplácito, claro que sí. Esto que decíamos recién, de tener acceso a una tecnología que antes era prohibitiva, que hoy cualquiera puede tener. Pero vos sabés que, bueno, es paradójico, porque por otro lado me abruma, ¿no? Te voy a tirar una que ya nos hace que se nos tiemble las rodillas, que es el tema de la IA. Sí. Viste, ya me declaro por ahora presidente respecto de... O sea, pero no dejamos de estar atentos. Sí. O sea, ni jamás vamos a caer en la recurrencia de, resistirnos a los avances tecnológicos. Desde la revolución industrial hasta ahora, siempre hubo una especie de resistencia hacia esos avances, pero lo de ahora me parece que rompe con todos los esquemas, ¿no? Entonces, volviendo a esta pregunta que vos me hacés, claro que lo vivimos con alegría, esto de... O sea, yo digo, siempre decía a mis colegas ya de nuestra generación, me si hubiésemos tenido las cámaras que tienen estos pibes ahora, en la década del 80, que teníamos que guardar, conseguir,
hemos salido a robar rollitos Super 8 a algunas Sí, casas sí, de fotografía que ya no están más. O sea, yo decía, bueno, quédate acá, vos distraer el tipo, manoteamos un par de rollitos y salíamos corriendo. Claro. O sea, con 20 años, que hoy saldría cada rollito de eso, que son de 2 minutos, no sé, $500, más otro tanto de revelado. Entonces, para filmar, viste, y manguear una cámara Super 8, que fue los primeros formatos en el que nos empezamos a producir, digo, haber tenido en ese momento una cámara como esta, pero de todos modos, no te resuelve el panorama de determinado tipo de tecnología, sí te la facilita. Y lo que decía que es paradójico, ir hoy, si no tenés una gran producción a tus espaldas, no deja de ser artesanal. Claro. Lo cual, bueno, ya estamos acostumbrados a laburar así. Ya sabemos cómo trabajar lo artesanal, no solamente desde la factura, de cómo se hace desde el momento que se escribís el guión, que lo producís, lo filmás, luego hacer la postproducción, sino esa cuestión artesanal que tiene que ver en los tiempos. Dice, bueno, mirá, tenemos paño para filmar lunes, martes, jueves y viernes. Paramos un poco, barajamos, damos de nuevo y retomamos el mes que viene. ¿Viste? Ese tipo de cosas siguen siendo así. Si no tenés... Y a veces tenemos acceso a algunos recursos un poquitito más aceitados y no es tanto lo que tenés que andar cortando clavos en el tiempo, ¿viste? Nene, ¿te acordás de la primera película que fuiste a ver? ¿Que fui a ver? Sí. Cine. La Primer tele, día. La tele. Y yo muchas veces me preguntaron esto. Mira. No me acuerdo cuál fue la primera película que fui al cine. Yo nací en Buenos Aires, vivíamos en un barrio muy humilde, en Boulogne, y ir o sea, yo tengo la sensación que conocí lo que se llama la capital, o sea, Buenos Aires, sí, de grande. Claro. Mi vieja me recordaba que sí, hemos ido, y nos tomábamos el tren, y hemos ido, no sé, a visitar algunas tías de ella. Y yo, el primer recuerdo que tengo de ir al cine fue en Tandil, un lugar al cual nos mudamos yo teniendo 6, 7 años. Mi madre me decía, sí, claro que hemos ido al cine cuando vivíamos en Buenos Aires. Yo no me acuerdo, porque estaba muy presente en mi vida la tele. Digamos, recién empezábamos a tener el primer aparato de televisión en casa y yo te puedo describir y narrar de memoria todos los programas, desde los dibujitos, las series, las películas que veíamos, cine de superacción. Te puedo cantar jingles de memoria, publicidades, y las cortinas de los programas. Batman, el zorro, combate, el llanero solitario, bla, bla, bla. Volviendo a tu pregunta, los primeros recuerdos que tengo de ir al cine fue en Tandil, que íbamos a un cine llamado el Cine Cervantes, que se pasaban 3 películas, donde veías una película nacional, argentina, una de convoy, como decíamos, una de cowboy, sí, y una generalmente de romanos, así de gladiadores, muy berretas. Mirá vos qué loco, ahora lo pienso, las dos, salvo la película argentina, las otras dos eran películas italianas. Porque los western que veíamos, yo no vi John Ford o las películas de John Wayne en el cine, claro, las vi en la tele. Ya cuando yo ya tenía 7, 8 años, los western que veíamos eran los western de Spaghetti. Sí. La de Giuliano Gemma, que era Ringo, Franco Nero, que era Django, Clint Eastwood, con todas las de Sergio Leone. Y yo flasheaba. Ese era el cine que me formó. Ni dibujos, o sea, los dibujos animados eran en la tele, claro, no en el cine. Y me acuerdo que las películas había una de Sandro, sí, claro, una de Palito, claro, una de Fabio, y después, qué sé yo. La Superagente. La que se grabó en San Luis, la que se grabó en San Luis, las de Argentinísima. Argentinísima. Que era cada la de Luis Sandrini. La de Sandrini, exactamente. Sandrini me hacía llorar. Sí, sí. Sandrini. Escuché vos que sos futbolero. Escuché acerca de tal jugador de fútbol que decían Luis Sandrini. Te hace reír como te hace llorar. Te hace llorar, tal cual. Hay muchos futbolistas que te hacen reír y te hacen llorar. Sandrini. Es una cosa de loco. Bueno, esos son mis primeros recuerdos. Ir con mis primos o mi hermano y llevar el sándwich. Claro. Entrábamos a las, no sé, 2, 3 de la tarde y salíamos del cine a la noche. Y a veces, como después era el continuado, la primera película que vos veías, la volvían a pasar a las 7 de la tarde. Sí. Ya si nos gustaba nos volvíamos a quedar. Claro. La cagada que nos pegaban nuestras madres. Porque no y tías. ¿Dónde estuvieron? Manga dijo de su madre.
estaban en el culo a mí y a todos mis primos. ¿Viste? Éramos muy pillos, muy salvajes, pero éramos unos pibitos. Qué lindo. Y viste, esto hoy, vos fijate que estás diciendo, y aparte a lo mejor tenías que esperar al otro jueves para que haya un estreno, Claro. y tenías que esperar que el sábado abra el cine para... Sí, a veces y hoy había la inmediatez, había digo, 3 cines o 4. O sea, si capaz que a veces no, yo no me acuerdo bien Sí, ahora, sí, ¿no? sí. Capaz que no teníamos que esperar de un jueves. Aparte, no creo que fuéramos los jueves al cine. Yo No. supongo que iríamos los fines de semana. Claro. Y si teníamos posibilidad de ir 2 días seguidos, iríamos un día al cine Cervantes y otro al otro cine que no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, que ocurría. Y a veces volvíamos a ver la misma película. Claro, claro. Vos Volvíamos fíjate a ver- que en Rosario mismo, aquel circuito del cine de los 70, era el Heraldo, el América... De eso sí me acuerdo. Cuando vine a vivir a Rosario bueno, con 10 años, primer cine fue el Heraldo. Yo vivía en la Prairie Rioja y me acuerdo que mi hermana era chiquita y mis viejos laburaban y viste, nada, nos vinimos acá realmente con una mano atrás y otra adelante. Tenían que laburar los dos y yo me quedaba al cuidado de mi hermanita, que me daba mi hermana del alma dorada, que le llevaba 7 años, era mucha la diferencia. Y yo, Claro. tengo que hacerme cargo de esta pendeja, digo. Entonces yo quería ir al cine a ver películas, qué sé yo, un poco más para pibes grandes. Entonces no, como esta era chiquita, la llevaba el Heraldo. Ahora, ese recorrido Bambi. No, jamás, no ¿No la vi, viste, Bambi, en el la vi de Heraldo? grande, no señor. No vi películas de Disney, yo en el Mirá. cine. No, las veía también en la tele. Había, creo que se llamaba La Hora de Disney, que empezaba con el castillo y Campanita que hacía siempre, y pasaban cortos de Donald, Mickey, y a veces algunos de los largos. O sea, los clásicos, Blancanieves fue el primer largo de animación, Cenicienta, Bambi, luego Pinocho, yo las vi mucho tiempo después. No las vi en el cine cuando se estrenaban. Mira. Cenicienta en el año 50 y... No, ¿qué 50 y pico? Sí. Son, Sí, sí. Y habíamos escuchame, nacido. bueno, ¿y tu hermana? Ese recorrido que hacíamos desde La Prida y Rioja hasta San Martín y San Luis, que estaba el Cairo, el Heraldo, enfrente del Monumental, me vengaba diciéndole que nos habíamos perdido. Uy, Ahora. nos perdimos. Yo tendría 3 años. Ahora. No, empezaba. Nos perdimos, Analia. No volvemos más a casa. Claro, hijo de puta, muy cruel. Y ella siempre también me pasa esa factura. Y a veces tenía que esperar para la salida de la escuela. Y se empezaba a abrir el jardín. Y como ella mismo me decían, hoy te toca traer la Analia a vos. Oh, No quería saber nada. no quería saber, aparte por nada, porque capaz que salí con. Ya te haces el muchachón con Sí. 10, 11 años. Y llevar de la mano a tu hermanita era como una humillación. Y también hacía lo mismo. Estamos perdidos, Analia, no volvemos más. Nene, viste que hoy estamos en una coyuntura bastante complicada y te llevo un poco vos sos docente de la universidad, hubo recortes en el cine, estamos viviendo una época, un clima de época complicado para lo humano. A mí, más allá de lo económico, para lo humano, ¿cómo estás viviendo? Porque hemos tenido unos cimbronazos fuertes en estas últimas... Yo, en estos últimos tiempos. por lo que es y fue mi elección, mi identidad política, que también es una identidad que tiene que ver con lo afectivo, con lo estético, con lo artístico, desde que arrancamos a tener o a pretender tener una participación más activa, ya sea en la docencia, en la militancia cuando era muy chico, en el cine, en la producción, siempre nos tocó estar del lado de lo que perdíamos. Digamos, estábamos acostumbrados a decir, bueno, salvo algunas etapas que las hemos vivido con un poco más de esperanza. Pero lo de esto es nunca visto. Vos sí, hablás de los recortes en la educación, en el cine, en la salud, que hasta podemos llegar a en algún momento, quizá a algún punto de encuentro. Bueno, también capaz que hay que recortar acá sin perjudicar a los que menos tienen. No sé, eso se podría discutir. Pero ya no se habla solamente de recortes, se habla de una escalada de humillación, de violencia, de ninguneo, de cancelación. ¿Viste? A vos, según lo que digas en el micrófono, a Cristian, según lo que haga con la cámara y la edición, a un artista, a un docente, a alguien que a una película.
a un médico, una enfermera, o sea, con un nivel de virulencia. O sea, loco, encima que estamos padeciendo el tema de los recortes, todos nos estamos ajustando. Ya hoy es la primera vez que estoy viendo que hay familias, amigos, hermanos, colegas, que salen a comprar comida con la tarjeta de crédito. Sí. Como Tremendo. un dato anecdótico, ¿no? Tremendo. No solamente eso ya te baja Para mí es tremendo. las expectativas, Sí. La sensación de amparo, alimenta el desaliento, no solamente eso, sino que encima es, perdón, pero mientras te están meando, Sí. que solamente se burlan, se ríen, se descorchan champán. Y no hablo solamente de los acontecimientos de estos días con Cristina Fernández de Kirchner. A mí me encantaría ver preso un montón de corruptos, ¿eh? Sí. ¿Están presos? Allá tú, muchacho. No saldría a descorchar champán, a festejar, a alegrarme. A lo sumo me lamentaré porque nos cometiste algún perjuicio, ponele. Pero no solamente con ese tema, digamos, se alegran que caguen a palo un fotógrafo. El otro día estaba leyendo, bueno, tengo otro tema para hablar, el tema de las redes, ¿no? Que están tóxicos y uno como un gil a veces entra en ese juego donde tendríamos que tener más templanza y decir, pero es imposible. Pero otro leía posteos, se llama así, no sé qué, o textos o respuestas de fotógrafos que se cagaban de risa porque a Pablo Grillo le habían pegado un corchazo. ¿Qué hacía? ¿Qué zurdo, Cuca? ¿Qué tenía que hacer ahí? Claro, ahí está. Estaba laburando, macho. Claro. Estaba trabajando. O sea. Sí, esto de la empatía, viste que muchas veces es una palabra, es una palabra linda, es una palabra que suena hermoso, pero también no sé si la acción empática existe en sí, ¿no? Y muchas veces creo que este clima de época nos ayuda, minimizan cuestiones y las relegan, digamos, aprovechándose también de algunas desilusiones. Pero meten a todo en la misma bolsa, nene. Gustavo, insisto, lo minimizan, pero a su vez nunca pasó que hay un estado de crueldad innecesaria y que parece no tener que no se baja un cambio con esta cuestión, ¿viste? Y esto, como sabemos siempre, esta escalada de violencia genera más violencia de un lado, de otro, y ya la pasamos a esta, ya la vivimos. Pero ¿cómo se hace para predicar? Estos hablan de, ¿cómo se dice? De adoctrinar. Hablemos de predicar, hablemos de compartir experiencia en generaciones que parece ser que por más que se las cuente, que la lean, no son conscientes de lo que pasó. No te digo hace 100 años atrás, hace 10, 20, 30 años atrás, las crisis del 2001, los cimbronazos de cuando arranca la democracia, que arrancó, viste, en muleta, donde ya en los pocos tiempos de haber asumido Alfonsín, ya hubo una primera sonada, viste, casi golpista. No hablemos de lo que pasó en la dictadura, hay que volver a explicar, a contar qué fue lo que pasó, discutir si son 30.000, si son 20.000, si son 10.000, viste, explicar que en su mayoría ahora están con la cuestión de contemos todas las toda la historia completa. La historia completa. Y donde se agarran de hechos de violencia que hubieron desde los sectores o de los grupos sediciosos, ponele. Claro. Pero no eran 30.000, O sea, y la mayoría de los que desaparecieron, torturaron, y el tema de los bebés, eran amplio. gente, personas, mujeres, hombres, que pensaban distinto, que tenían desde su lugar otra mirada, ya sea desde el arte, el periodismo, la política. Tenemos que volver a explicar eso, porque mataron no sé cuánto. Bueno, a ver. Y además hay una intencionalidad en esto. Tenemos un también. presidente que decía permanentemente que esta mujer ponía bombas en los jardines de infantes. Aparte el nivel de ¿cómo se diría? De simplificación, para que luego le sea uno de sus principales funcionarias, también con un nivel de crueldad, de violencia innecesaria. Bueno, pero viste que hay una aceptación en eso, en un sector de la sociedad, y hay otro sector que está como anestesiado
y se confluyen, digamos, en una pasividad social en muchos lugares. No estoy pidiendo, o sea, no vamos a decir, che, vayan a prender fuego, porque no. Pero digo, pará, un poquitito, cuidémonos. Bueno, no hablemos de lo que está pasando con la clase dirigente argentina. También. La clase dirigente de muchos de los gremios, que serían quien tendrían que estar... Autocrítica. Autocrítica, y tendrían que estar poniéndose al frente de el cuestionamiento de la resistencia. A resistencia me refiero a no permitir el avasallamiento, no la resistencia armada, sí. De ponerse a la altura de las necesidades de la gente que más lo está padeciendo, ¿viste? Y hablo fundamentalmente de aquellos dirigentes que tienen que ver con aquellos sectores que uno, o sea, llamémosle el campo nacional y popular, sí, el del centro a la izquierda, como le quieras llamar. No solamente no se ponen a la altura de las circunstancias, sino estamos con el chiquitaje de uno para vos, dos para mí. Sí. Bueno, así está, la representatividad es casi nula en cierta nula, forma. Y también y de un desaliento tremendo. Total. Bueno, y esto de pérdida de derechos, bueno, hay tanto y tanto. Pero bueno, ¿sabés qué? Pero bueno, Gustavo, viste esto. Respecto a lo que vos también preguntabas antes, y los recortes y qué sé yo, por lo menos la que nos toca a nosotros, que yo digo, siempre nos toca estar del lado de los que perdemos, de los que no tenemos mucho para ganar. Pero no lo digo para victimizarnos, sino que como que hemos endurecido el cuero. Pero así todo, este privilegio que yo siento tener, creo que lo compartimos con muchos de ustedes, de poder seguir haciendo lo que nos gusta. Yo he podido vivir dignamente, sin demasiados lujos, ni demasiado ni mucho, ni ninguno, perdón. Pero vivir dignamente de lo que amo y de lo que me formé y me sigo formando. Y confío en esto, bueno, esta famosa frase de, vamos a limpiar la famosa frase del Flaco Spinetta, de ¿quién resistirá cuando el arte ataque? Yo sigo sosteniendo, y creo que la historia nos ha dado la razón, que funcionarios, arribistas, oportunistas, pillos, corruptos, facinerosos, van a seguir pasando, van a pasar en el olvido y van a quedar las canciones de Spinetta, las películas de Fabio, de Scorsese, de Darín, hablando de las empanadas, ustedes los comunicadores, o sea, nadie se acuerda de quién fue el ministro en la década infame de cuando se firmó el pacto Roca-Runciman, pero quedaron la poesía de Discépolo, de Mansi, de Gardel, de Lepera, la cultura que se hereda y trasciende. ¿Vos creés que es la que nos va a sacar adelante o nos va? Pero está demostrado que yo sigo dando clases de guión y a mis alumnos les hago leer de nuevo la poética de Aristóteles, 300 años antes de Cristo. Claro. O sea, el mundo cambió, pero hay cosas que colaboran al cambio. Claro. O sea, esa cosa que es inmanente o permanente, ya sea los presocráticos y los clásicos, ya sea cuando empieza la novela moderna con el Quijote, que se supone que murieron el mismo día que Shakespeare, las obras de Shakespeare, la música de Vivaldi, Bach, Mozart y qué sé yo, las pinturas de la época del Bizancio y el Renacimiento y de Da Vinci, y luego la fotografía y el cine siguen estando presentes y siguen siendo lo que inspiran y siguen siendo el lugar al que abrevamos para seguir aprendiendo y hacer hoy cosas quizá con la inteligencia artificial. Tal cual. No, eso es no tiene fecha de vencimiento, y todo lo contrario, sigue renaciendo. Sí. Sigue renaciendo. Que ahora, por ejemplo, sin muy lejos, estuvimos el otro día, más de 30 y pico mil personas a venir a ver el Rosario Day, más allá de las opiniones que yo lo fui a ver, lo que hizo Miguel Granado con Andrés Canepa, digo, había mucha juventud, pero el lazo era el rock nuestro, digamos, de el cual nos identificamos en fines de los 80, principios de los 90, digo, y eso atravesó también culturalmente a la gente y se sigue transmitiendo. Pero aparte,
En eso Y te también. digo Charlie Fito, que Sí, no estuvieron sí, ahí, sí, pero digo sí. los rosarinos. En eso también, las almas tóxicas, no sé cómo llamarle, quieren insistir en poner compartimientos, la grieta, detesto ese término, pero compartimentar las cosas, enfrentar, dividir. Entonces están los que le gusta, viste, Bad Bunny o el trap o el rap o Nicki Nicole, en contraposición a Fander, Baglietto, Charlie, Spinetta, el polaco Goyeneche, Troilo o Nevia. Sí. Y mirá lo que pasó de lo que vos estás contando. Claro. Te hago un adelanto de esta reunión que tengo ahora con nuestras queridas amigas Flor Latuada y Belén Bertero. Divina, le mandamos Después un beso. estamos por coproducir una película sobre Nevia. Mira. Con unos amigos, unos compañeros de Buenos Aires. Mirá, te estoy tirando la primicia. Qué Estamos muy lindo. entusiasmados y ya hemos elaborado algunas cosas con él, algunas cosas para Canal Encuentro. Y nos sentimos halagados de participar en ese proyecto de un tipo que tiene, no quiero hablar pedo, 70 y largos. Más allá que se lo considera el padre del rock cantado en castellano, sigue siendo un moderno. Sigue siendo un moderno, no solamente por toda la obra que ha copiado. Es un tipo que hoy se sienta a hablar, a producir, a intercambiar pareceres y a tocar al lado de Woz, si quiere. Claro. O sea, ni se le caen los anillos, ni tampoco anda tomando distancia. Su otro rol histórico es haber llevado adelante el sello Melopea. Lito editó, grabó y produjo, yo no quiero hablar del pedo, creo que me quedo corto, cientos de bandas y músicos de todos los géneros. Claro. Y es un tipo que no va a compartir un escenario con Nicki Nicole y la va a mirar como un bicho Es que raro. digamos, el artista. Y yo quiero creer, la perdóname, que estas sensibilidad- nuevas generaciones, sí, paran un poco la pelota y miran otros espejos, yo creo que hay un Sí. espejo ahí. Sí. En él, en Fito, en Charlie, en Discépolo y en Roque Narvaja, ¿viste? Sí. Mirá, esto de la sensibilidad, creo que la sensibilidad del artista, bueno, vos sos un artista y tenés una sensibilidad Agradezco, especial. pero Sos artista, sos me creador. faltan cuatro y más allá- reencarnaciones más para... ¿A dónde voy? Digo, esto también trasciende. Vos estabas comentando esto. Ayer en Los Gardel, Paco Moroso lo vio a Lito Nevia y le dio la mano. Así Te como estaba si por fuese- decir eso, sí, habló de Maradona, viva Perón, Gardel y no sé qué más. Y un tipo que se supone que hoy los refutadores de leyenda, como decía Alejandro Dolina, se regoderían diciendo que estos forman parte de las nuevas generaciones que van a destruir y van a vituperar a estos viejos de mierda con olor a naftalina. No. Imaginamos Flaco Spinetta hoy con 70 y Claro. pico de años. Sí. No, aún no estando En físicamente. Sigue siendo más. Charlie mismo. Charlie. Con quizás sus problemas de salud. Siguen siendo modernos, vanguardistas. No tienen más fecha de vencimiento, como decíamos antes. Tal cual. Las ¿Qué? películas de Fabio, le mostrábamos algunas películas de Fabio que primero las miraban como con cierto. Y después les cayó la ficha, ese nivel de locura poética que tenía ese tipo en el año 72. Claro. Tipo que venía desde una formación prácticamente autodidacta. Ya está, son inmortales esas obras. Yo vuelvo a ver, no sé, El Toro Salvaje de Scorsese y se me cae el culo, ¿viste? Decir, bueno, por más avance de la tecnología que haya, si no hay detrás de todo eso una buena idea, bueno, todavía uno sigue predicando con una frase que le decíamos acá a los muchachos cuando eran más chicos, de Glauber Rocha, un gran cineasta brasilero en la década del 60, decía, con una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Hacé lo que quieras. Hoy- Una buena idea en la cabeza, que es lo más difícil de tener. Mirá, vos, una buena idea. Con una cámara y una buena idea hiciste Una el buena idea y un el micrófono, asadito hiciste. una buena idea y una guitarra. todo el resto está. No más. La idea pasa por ahí, pero digo, vos con una cámara y una buena idea hiciste el asadito, ¿no? Sí, Estuviste fuimos ahí con no, varios formé compañeros. parte- sí, formé que no- parte de un colectivo. ¿Cómo lo harías hoy? No, yo no volvería a hacer una experiencia así. No. No porque fue, no lo digo despectivamente, fue un experimento Claro. donde arrancamos todo un grupo de gente que nos conocíamos bastante,
donde está en un 90% totalmente improvisada la película, que lo pudimos hacer, primero a mí me tocó meterme medio por la ventana con un elenco de actores muy afianzados, muy formados y muy talentosos, y que encima nos conocíamos, nos conocíamos mucho de la vida, entonces muchas veces muchos de los diálogos que improvisábamos tenían que ver con cosas que ya las veníamos ejercitando desde el humor, desde lo que hablábamos en medio de los rodajes o comiendo un asado. Y en ese momento realmente intuíamos qué es lo que estábamos haciendo, pero no podíamos, o sea, hoy quien diga que teníamos en claro lo que estábamos haciendo y cuál iba a ser el resultado, no está mintiendo. Sí le tenemos, como todo lo que hacemos, vamos a hacerlo con actitud, con expectativa, con optimismo. Ahora, después lo que va a salir, y va a ser un experimento como este, qué sé yo. Cuando empezamos a ver el primer material revelado y los primeros cortes que Gustavo hacía con su editora, no me acuerdo si era Verónica o quién, dijimos, a ver, y empezamos a reír, a asombrar, empezamos a ver cómo cobraba sentido, y después, bueno, nada, tuvo una gran repercusión en algunos medios porteños. Mirá vos también esa cuestión de la legitimación, ¿no? Que en aquella época. Sí, pero también también otra de las paradojas, digo, sí. Pero la gran 7, tenemos que estar legitimados, porque capaz que pasaba sin pena ni gloria. Yo no creo, no lo sé, tendría que ser, ¿cómo es la palabra que usan mucho? Un análisis contrafáctico. Pero seguramente precipitó en la repercusión que tuvo el hecho de que ha sido, entre comillas, descubierto por algún compañero, periodista, comunicador porteño. Gente amiga, gente con la cual nos hicimos amigos después, muy generosos y qué sé yo. Y volvemos al tema de las paradojas. En la sala la película fue muy poco vista. Claro. Pero no por su calidad, que es lo que pasa con tantas películas argentinas. Cuando tenés una salida, una boca de distribución muy humilde, o sea, salí con 6 copias contra 90 de Harry Potter, no existís en la grilla, en la programación semanal. Pero sí empezó a tener una película de culto en la ciudad. Sí. Pero aparte mucha gente la comentaba o hablaba de esa película sin haberla visto. Y después se empezó a ver mucho en los videoclubes y en la tele. Todavía se sigue pasando. Ya hace, no sé, 20 y pico de años y la siguen pasando en muchos canales de cine, acá y fuera del país. Hablamos de la trova rosarina, estamos hablando de Van der Mole, de Goldín, Baglietto, Fito, Fabián Gallardo, todo lo que podemos. Bueno, ustedes, esa camada de directores, son como la trova rosarina del cine. Sí, muchos nos han comparado. Sí, mira. Aparte fuimos contemporáneos. Yo me acuerdo cuando estábamos empezando a hacer cine. Yo me acuerdo iba caminando por la peatonal y empezamos a hacer cine en Arteón. Tenía la sala acá en la otra cuadra, pero el lugar donde aprendíamos cine, que había un taller de cine, uno de teatro y uno de danzas. Estaba Néstor Zapata, Raúl Bertón era nuestro docente de cine, éramos 10, menos. Y yo me acuerdo que yo venía siempre caminando, no tenía ni plata ni palbondi, de la Prida y Córdoba hasta Córdoba y Mitre. Nadie nos están espiando. Ya, ¿viste? Hasta Córdoba y Mitre. Y vos sé si te acordás que tenías una disquería cada 10 metros. Y uno de los medios de difusión de las canciones eran los baffles, los parlantes que ponían afuera. No solamente lo que promocionaban en la radio y más raramente en la tele, sino que era la canción del día, el hit del verano. Lo escuchabas, me acuerdo en Bigote, Melodía, ahora no me acuerdo, así cada 20 metros y al palo. Y yo me acuerdo en ese momento que estábamos empezando a hacer cine, a aprender a hacer cine, a intentarlo, sonaba Mirta de Regreso, permanentemente. Y aparte yo la primera que la escuché dije... 83. 82. Sí, tremendo. El boom Malvinas. Yo ya los conocía, algunos más o menos, a Fito, que tenemos la misma edad, lo conocía por amigos en común. Creo que nunca habíamos hablado. Todos los demás eran muchachos grandes, algunos lo había visto en el Café de la Flor, que era Juan Baglietto. Y a nosotros lo conocían, ya empezamos a conocerlo de nombre. Uno era una mujer llamada Adriana Bonicio.
Hasta después descubrimos que era un hombre. Adrián, Con claro. el cual después filmamos muchas películas, hicimos muchos guiones juntos, vivimos juntos muchos años. Y en ese momento sonaba Mirta. Fue tremendo. ¿Y esto qué es? O sea, era algo nuevo, distinto. Bueno, un tema, sigue siendo un himno ese tema, ¿no? Así que empezamos también a vernos en cómo un puñado de rosarinos, que algunos los conocíamos de forma más directa, no tanto, explotan en el país. Vino también todo lo que fue Malvinas, Claro. que se empiezan a... Se prohíbe La prohibición de la los música temas en inglés. foránea, bla, 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 pero bueno, con muchísimo mérito propio. Y explota. Explota Baglietto y toda su banda. Baglietto, Rubén, Adrián, o sea, como autores, y Fander como autores, Fito, El Sapo, Silvina, me acuerdo perfecto quién más estaba en esa banda, El Muerto que le decían. El Topo Carbone El tocaba. Topo Carbone ya estaba, no, estaba en Irreal, que fue Mirá. la banda anterior a la que arma Juan. Bueno, y van y vienen, llenan creo que fue Obras o... sí, Sí, o sí. Luna Par, no me acuerdo. Que tenemos una filmación que hizo Mario Piazza de la primera que Juan sale a cantar con la guitarra, Mirta. No sé si creo que fue Obras. Y empezamos a vernos con mucha distancia y como unos piojitos y con mucho respeto en un espejo. Es decir, estos tipos que hasta hace un tiempo venían trajinando con una guitarrita en Sí, en los boliches, bares. en bares y qué sé yo. Mirá si nosotros con el tema del cine nos pasa algo parecido. Pero hoy fue donde hubo una especie de quiebre. Yo particularmente y algunos de los que empezamos juntos, no sé si fue, digamos, muy manifiesto, pero decidimos, elegimos, o no nos animamos a hacerlo desde acá. Claro. Yo no quiero irme a Buenos Aires para ver qué pasa, porque lo del proceso de estos fue que llegan allá, ya la rompieron en la falda, Claro. sonaban en todo el país. Yo, mi Rosito Super 8 bajo el brazo, capaz que fue de cagón, Sí, bueno. no lo sé. El tema es que elegimos quedarnos acá. No me arrepiento. Creo que hemos clavado una pica. A los 2 años fundamos una escuela de cine, de ese pequeño grupo, donde de ese lugar salieron todos estos. O sea, estoy hablando de miles de pibes y pibas que hoy son profesionales en toda la provincia. Claro. ¿Viste? Creo que valió la pena. Y de pronto hay muchas cosas que pudimos hacer desde acá, pudimos producir de acá. Yo no sé si lo hubiese podido hacer en Buenos Aires, en París o en Nueva York. O capaz que hubiese filmado en Hollywood o como Pedro Almodóvar. No lo sé. Tampoco me desvelaba. Yo siento que me faltan 1000 cosas más que quiero hacer. Pero lo he hecho hasta ahora y yo soy un agradecido. Claro, nene. O sea, Hermoso, espero no claro. ser un conformista. Claro. Yo soy un agradecido y me Claro. siento un privilegiado también. O sea, a juzgar cómo fue que arrancamos, con qué expectativas. Yo me acuerdo que con Gustavo Postinone, que empezamos juntos y codirigíamos los primeros cortos juntos, le decíamos a nuestros profes que eran Coca, que hoy es mi co-guionista, y Raúl Bertone, che, algún día nosotros haremos un largometraje. Y nos miramos y no se atrevían a decirnos, sí, vamos. Claro. Porque realmente el panorama era absolutamente incierto. O sea, ni siquiera de pedo se filmaba en Buenos Aires, cuando estábamos saliendo de la dictadura, y que filmaban aquellos que ya venían, no sé, en cierta carrera, entre comillas, industrial. Y bueno, esto creció, explotó. Hoy hay cientos de escuelas de cine en el país, en todo el mundo, antes no existía. A pesar de esta crisis que estamos viendo ahora, los pibes se están produciendo Eso está y se está filmando. Nene, para terminar, y agradeciéndote que hayas venido y demás, ¿qué es para vos el cine, entrar a un estudio, un set, la cámara, la cinta de aquella época? ¿Qué es para vos hoy en tu vida eso? Es lo único que yo quiero hacer. Te contaba antes que el año pasado tuve que someterme a una operación, que no la pasé muy bien, que digamos, y bueno, la recuperación fue también, tampoco fue nada. O sea, hubo algunos que la han pasado peor. Pero digo, cuando empieza la recuperación y la rehabilitación, los profesionales, cirujanos fundamentalmente, y las personas, los seres queridos cercanos de uno, decían, empezá a moverte, empezá a hacer cosas, salí del letargo, salí de la cama, movete de a poco tenés que empezar a comer, qué sé yo, y hacer algo que
que te entretenga. Me conoces la palabra que usaban, que te entretenga. Yo lo relaciono con algo que te apasione, pero no fue el término ese que usaron. Yo no tenía ganas de hacer nada. Y cuando me dan en la primera salta que voy a mi casa, que me tiraba así, a ver, vamos a ver una película. No tengo un pedo de ganas de ver nada. Me ponía a hacer cosas, tenía pendiente un guión que estaba escribiendo, nada. Prendía la compu, agarraba una virome y la tiraba a la mierda. Lo cual también eso me desalentaba y hacía que, dale, loco, ponete las pilas, levantate, me cagaban a pedo. Yo no digo que me deprimía, pero no le encontraba el envión. Y teníamos un proyecto pendiente que era hacer un video, una película, pues yo estoy dirigiendo el canal de la universidad, sí, sobre los 50 años de la Escuela de Comunicación Social. Entonces, si tienen ocasión de verlo, se los recomiendo, es muy divertido, es con un par de actores, qué sé yo, que yo no los conocía. Entonces yo, para ir empezando de a poco, desde mi convalecencia me comunicaba con mis compañeros con el tema del guión, de cosas, el plan de producción. Yo quería estar en la filmación sí o sí. Entonces la primera acción que llevamos adelante fue un ensayo con los actores. Yo no los conocía, pero los quería conocer y empezar a ensayar y a pasar el texto, qué sé yo. Lo hacemos en mi casa. Y vienen dos de mis colaboradores, Mario Arma y Camilo Postiglione, que es a su vez mi ahijado. Yo dije, bueno, ahí va a conocer a los actores. Nano Catalá y esta chica Male. Vamos a pasar un poco de letra. Yo lo sumo tener como mucho, una hora, después me voy a tirar de nuevo. Que yo, o sea, sigan ustedes. Sí. Hoy, 3 horas estuve. Claro. Me tiraba al piso con ellos. No te diste ni cuenta. Iba, venía. Me di cuenta que esto que me pedían para mi rehabilitación, para mi recuperación, que haga algo que me entretenga, que me apasione. Yo me di cuenta, o confirmé, que a mí no hay nada que me apasione que pueda hacer en soledad. Bueno, y el cine. Cuando vuelvo a la facultad, después de este proceso también entré así, sí, con 30 kilos menos. Desde que entré hasta que llegué al lugar de grabación, y estuve 1 hora para llegar. Primero, el recibimiento de tanta gente de 40 años que estoy en esa facultad, los no docentes, pibas, egresados, docentes, de un afecto, de una... Sí, miren quién está acá, mirá, vino... Y entraba otra vez a un set de filmación, que bueno, no te canses mucho, me decía Florencia, que no me podían parar. No, imposible. Y fue lo que hizo que yo vuelvo, o sea, no sé si te responde a tu pregunta. Fue un shot de energía, de optimismo, de decir, esto es lo que yo quiero seguir haciendo, esto es lo único que me mantiene vivo, esperanzado, entretenido, me divierto mucho haciendo eso, no tengo límite, o sea, yo me invitaba, salgamos a caminar, no, boludo, me canso. Y esto, tengo una energía física tremenda. Es todo. Nene, gracias. Más allá del talento, mira, y lo hablábamos antes, ¿no? Y bueno, lo humano, nene, que vos tenés, realmente es indescriptible. Eso también hace que la gente... A vos, y aparte para mí realmente y no es un cumplido, lo sabés. No es que vengas a invitarme vos, reencontrarme con un querido amigo. No voy a hacer con los tiempos que uno tiene, y a veces uno elige algunos compañeros o colegas, viste, digo, no puedo, y eso. Hoy cuando me llamaste, digo, voy a hacer lo posible para hacerme un hueco, porque también quiero devolverte todo lo buen tipo y lo afectivo que has sido vos siempre con nosotros. Por favor, nene. Me encanta venir acá. Gracias a ustedes. Bueno, y así pasaba, qué linda charla, hermosa charla como siempre. El nene Molina ha pasado aquí por Onda Verde. Nos volveremos a encontrar en la próxima emisión aquí por la oficina. Ok, gracias.